Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Devani Marlene Buzos González. Estudio en la Universidad Ciudadana de Nuevo León, en la carrera Licenciatura en Administración con acentuación en Mercadotecnia. Esta presentación es para un trabajo en la materia de Derecho Civil impartido por el licenciado Luis Horacio García Castro y nuestro tema es clasificación de bienes. Esta es mi pequeña introducción, pero más que nada vamos a ver lo que son los bienes inmuebles, muebles, bienes vacantes y bienes montrescos. ¿Para qué me sirve saber estos conceptos en nuestro entorno laboral o social? Por mi criterio, siento que al momento de estar estudiando se tiene una ventaja, ya que en los entornos laborales al trabajar se podría identificar a qué tipo de bien pertenece, porque es muy fácil o medio confundirlos. También por otra parte de este tema se encuentran los bienes nacionales, que son los de uso público, uso privado, los fiscales que nos da la Federación. Comenzando, esta información fue en base del libro del Código Civil de Nuevo León, en el título 2, capítulo 2 también se puede llamar así, llamado clasificación de bienes, empezando con los bienes inmuebles, que es todo aquel bien que no puede moverse por sí mismo, como las casas, plantas, árboles, estatuas, pinturas u otros objetos que tengan un fondo permanente. También las colmenas, el abono, el teléfono representa las vías telefónicas y cascadas o manantiales. El siguiente subtema son los bienes muebles, que básicamente puse los artículos que están en ese apartado porque es más sencillo, ya que es una manera resumida de lo que tratan los artículos y así podemos grabárnoslos aún mejor. En el artículo 752 se menciona que todos los bienes son muebles por naturaleza, por disposición de la ley. En el 753, los bienes por naturaleza son los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea por voluntad propia o por fuerza exterior, como las joyas, los coches o las obras de arte. En el artículo 756 se menciona que las embarcaciones también son bienes muebles. En el 757, los materiales originarios de una demolición también es un bien mueble, puesto que quedan escombros, materiales que a veces no se usaron, o todo lo que se demuela también es bien mueble. En el 758, los derechos de autor son bienes muebles. No entiendo el por qué son bienes muebles, pero tiene algo que ver con este tema. Supongo que es el momento de estar traspasando su documentación porque ahí vienen sus firmas o viene ahí tachado que es derechos de autor. En el 759 son todos los bienes muebles los que no son considerados por ley inmuebles. En el artículo 760, en un acto o contrato que utilicen las palabras bienes muebles, tendrán bajo esa denominación los artículos anteriores. En el artículo 761, cuando se usen las palabras de bienes muebles en una casa, solo se toma en cuenta lo que forme el ajuar, utensilios. El ajuar significa lo que es la ropa, las joyas también, lo que son los aparatos, no sé, electrónicos. Esto me viene mucho a la mente cuando dicen, te vamos a embargar, que es lo primero que nos quitan: televisiones, aparatos electrónicos, refrigeradores, todo lo que tenga un valor para, supongo que, volverlo a vender. En el 762, en un testamento o convenio se descubra las palabras de bienes muebles y tengan un significado diverso, preciso a los artículos anteriores, este estará dispuesto a un nuevo testamento o convenio. En el 773, los bienes muebles también son fungibles o no fungibles, que son los que son consumibles. Siguiendo con el capítulo 3, del 764 al 773, pero aquí vamos a poner hasta el 771, de los bienes considerados según las personas a quienes pertenecen. En el artículo 774 nos menciona que todo bien son de dominio del poder público, de propiedad o de los particulares, y como ejemplo de esto tenemos las luminarias que están en nuestras calles, en nuestras plazas y son de uso público. En el artículo 765, son bienes de dominio de poder público los que pertenecen a la Federación de Estados o los municipios. ¿Qué pertenece a la Federación? Las plazas, los parquecitos chiquitos que nos brindan, que a cada rato nos limpian para tener un lugar público. En el artículo 776, los bienes de dominio de poder público se regirán
en pocas palabras, administrar o se dirigen en una exposición de este código en cuanto no esté determinado por las leyes especiales. En el artículo 767, los bienes de dominio de poder público se dividen en bienes de uso común, como las ambulancias, no en sí el coche, sino el servicio que brinda. La ambulancia, los bomberos, los policías, los recolectores, todos esos servicios públicos, aparte, entre otros. El artículo 768, los bienes de uso común son inalienables e imprescriptibles. También aquí ponen el ejemplo de que es una plaza de uso recreativo, o sea, uso público. El artículo 769. Los que causen daños en los bienes de uso común quedan sujetos a pagar los daños causados y penas correspondientes. ¿Cuántas veces no hemos visto que se hacen marchas, pero hay marchas en que se hacen para ser escuchados o de buena manera? Nos referimos más que nada, siento que esto debería de abarcar también en todos, ser iguales, ¿verdad? Pero a los que lo hacen por afán de destruir o algo, como los que son en un partido, no político, sino que gana este cierto partido de fútbol, ahí van a hacer muchos destrozos, pero al final tratan de encontrar a los culpables y a veces no pagan los daños o ahí están cumpliendo con servicio social, trabajo público y todo eso. En el artículo 770, los bienes destinados a servicio público y propios pertenecen a un dominio de la Federación. Por ejemplo, aquí puse lo que nos brinda la Federación, que es la Secretaría de Gobernación Pública, lo que nos dan en las escuelas, lo típico de la SEP y eso. En el artículo 771, cuando la ley pueda enanejarse en una vía pública, los propietarios con pedidos colidantes gozarán del derecho. Enanejarse tiene un significado como a perder. El capítulo 4 de los bienes monstrencos, comenzamos con el artículo 774 para terminar en el 784. Son 10 artículos, son totalmente la información verídica y pues son bienes monstrencos, los muebles abandonados y los perdidos cuyo dueño se ignore. Por ejemplo, siempre vemos en nuestras esquinas de nuestras cuadras, en los montes baldíos, los sillones, los aparatos, mucha ropa, muchos objetos así de que nosotros mismos tiramos y que nadie lo reclama, entonces otras personas se lo llevan. En el artículo 775, el que hallare una cosa perdida o abandonada deberá entregarla dentro de 3 días a la autoridad municipal, al lugar o a del lugar o más cercana si el hallazgo se verifica en un despoblado. Por ejemplo, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado que monederos, credenciales, tarjetas de crédito? Y muchas veces cometemos el error de quedárnosla, pero no debe ser así. Hay que llevarlas a estos tipos de lugares para que sean reclamados por las personas que lo perdieron. En el artículo 776, la autoridad dispondrá desde luego que la cosa hallada se tase por peritos y la depositará exigiendo de forma y circunstancia recibo. Puse aquí más que nada algo tipo forense porque los forenses son los que se encargan de analizar la situación, qué pasó aquí, qué es lo que tiene, qué es lo que, si es dañino o no es dañino, y así van archivando lo que tengan de cosas perdidas. En el artículo 777, cualquiera que sea el valor de la cosa, se fijarán avisos durante un mes en 7 días en los lugares públicos de la cabecera del municipio, anunciándose que al vencimiento del plazo se rematará la cosa si no se presentase el reclamante. Por ejemplo, aquí no se logra ver, pero es una imagen donde se está buscando, es el anuncio donde está la información de dónde se encontró, lo que es, y pues estamos esperando a que el dueño lo reclame. En el artículo 768, si la cosa hallada fuera de las que no pueden conservarse, la autoridad dispondrá desde luego su venta y mandará depositar el precio. Por ejemplo, si son cosas más que nada no consumirse, nos damos un ejemplo que son los alimentos, que a veces no duran mucho y la verdad algo material que no fuera que dure poco tiempo, no se me ocurre nada más que los alimentos, pero aquí pues dice que se va a vender y ese dinero se lo guarda hasta que pues el reclamante venga. En el artículo 779, si durante el plazo designado se presentase algún reclamando las cosas de la autoridad municipal, remitirá todos los datos al caso del juez competente. O sea, si viene el reclamante,
a pedir que le regresen tus cosas, se pasa el expediente al juez para que éste tome cartas en el asunto y puedan regresarle sus cosas. En el artículo 780, si el reclamante es declarado dueño, se le entregará la cosa o su precio en el caso del artículo 778. ¿Por qué menciona el 778? Porque este dijo que si no era algo que pueda mantenerse mucho tiempo, se tenía que vender y entonces lo que se vendió es lo que te van a dar, el dinero que ganas. Y aquí se logra apreciar cómo ellos están entregando algo, pero la imagen es muy pequeña. En el artículo 781, si el reclamante no es declarado dueño o si el pasado del plazo ha pasado un plazo del mes, contando desde la primera publicación de los avisos, nadie reclama la propiedad o la cosa. Esta se venderá. Aquí podemos ver cómo una mano está entregando las llaves de una casa. En el artículo 782, cuando por alguna circunstancia especial fuere necesario el juicio de la autoridad de conservación de la cosa, el que halló esta recibirá la cuarta parte del precio. Entonces, si está, por lo que dice arriba, este se halló, no sé, algo de valor y nadie lo reclamó, se vende y al que lo encontró se le da una parte de ese dinero que se vendió. El artículo 783, la venta se hará siempre en almoneda pública. En almoneda se entiende como una subasta de que están estos, ya hemos visto de que se subastan obras de arte, coches, todo eso. Eso es lo que se refiere a una almoneda. En el artículo 784, la ocupación de las embarcaciones de su carga y de los objetos que el mar arroje a las playas o que se recojan en alta mar se rige como el Código de Comercio. O sea, si las embarcaciones tiran algo de su producto, eso se queda obviamente, pero se tiene que tener otro proceso ya que va en el Código de Comercio. Y así termina el capítulo 4 de los bienes mostrencos. Siguiendo con el último de los bienes vacantes, solo son 4 artículos, mejor dicho. El artículo 785 son los bienes vacantes, los inmuebles que no tienen dueño, dueño cierto y conocido y cuya posesión apta para prescribir no está inscrita en favor de la persona alguna en el registro público. Aquí hay 3 ejemplos de casas abandonadas porque son bienes inmuebles que no se pueden mover de un lugar a otro. En el artículo 786, el que tuviera noticias de la existencia de bienes vacantes del Estado y quisiera adquirir parte de la ley, da al descubridor, hará la denuncia en ellos ante el Ministerio Público en lugar de la ubicación de los bienes. Este artículo se refiere de que si tú estás consciente de lo que menciona o lo que abarca estos artículos, lo que abarca esta ley, puedes buscar este tipo de bienes y poner la denuncia para que ellos vengan y puedan verificar si no tiene dueño y así insertarlos, tomarlos. En el artículo 787, el Ministerio Público, si estima que procede, deducirá ante el juez competente, según el valor de los bienes, la acción que corresponda, a fin de que, declarados vacantes de los bienes, se adjudiquen el fisco del Estado, se entenderá el que hizo la denuncia como tercero coadyuvante, como un tercero auxiliar, a un administrador o algo así. Lo que se refiere de que si esto corresponde con la información que el ayudante, el que denunció, está bien, de que no tiene dueño, no tiene nada, entonces procede con la demanda y todo lo demás. En el artículo 788, el denunciante recibirá la cuarta parte del valor catastral de los bienes que denuncie, observando lo dispuesto en la parte final del artículo 781, que está en los montrescos, ese artículo. A lo que se refiere esto de que cada vez que tú denuncies, de que no es muy común encontrarse con muchos lugares abandonados, así, pero si tuvieras la suerte de que llames y te encuentres con una casa abandonada, que es muy común, mejor dicho, si hay casos aquí en las colonias de que esta casa está abandonada, no tiene dueño, y muchos se están apurando de eso porque tienen la maña los ciudadanos de meterse a casas ajenas porque dicen que no tienen dueño. Entonces, toda esa denuncia, viene aquí el Ministerio Público,
ve que no tiene dueño, entonces esa casa se puede vender y lo que ganes, lo que se venda es, tú recibes una cuarta parte y si tienes mucha suerte en ese trabajo de que cada rato quieras encontrar casas así, pues vas a tener mucho dinero. En el artículo 789, el que se apodere de un bien vacante sin cumplir lo prevenido en este capítulo pagará una multa de 5 a 50 pesos. 50 pesos o 50,000, no sé. 50 pesos sin perjuicio de las penas que señale el respectivo código. Es lo que mencioné como ejemplo en el artículo anterior, de que muchos ciudadanos tienen la maña de que como está la casa abandonada y no tiene dueño porque está muy deteriorada, se meten ahí y no pagan ni gastos de los servicios públicos, hacen su voluntad propia, pero el que denuncia pues ahí tiene una ventaja porque ellos lo sacan y pues esa propiedad se puede vender para gente que también la puede necesitar. Y vamos a terminar con nuestra conclusión. Bueno, mi conclusión. Con este tema, puedo comprender que esto es una herramienta para ver el derecho ante nuestro entorno en los artículos, ya que es muy común que se mencione que si cierto bien o cosa se extravía, la ley debe seguir con distintos requisitos en protocolos. Mencioné esto porque como el tema es una herramienta, si nosotros llegamos a pasar por algo parecido, si perdemos un bien de valor o reportamos un edificio como bien vacante, es importante saber qué implica hacerlo y cuál es nuestro beneficio. Sí, es cierto, porque muchas veces los ciudadanos no han de saber que si tú reportas esa casa abandonada que no tiene dueño, te deberían de pagar una cierta parte. Y por eso es importante informarse. Por ejemplo, también, siguiendo con la conclusión, en el artículo 784 se menciona que cada bien que denuncia recibirá una cuarta parte, lo que acabo de mencionar. También en el sistema de bienes montrescos menciona que cuando se pierde un bien es normal que un ciudadano vaya a las autoridades a darle el bien perdido. Se hace el aviso por toda la zona que se tiene este bien y si en un mes no hay un reclamante, otro puede reclamar y se lo venderá, pero es importante recordar las ventas que se realizan por una moneda pública. Lo que yo no tenía conciencia, la verdad, cuando es muy común aquí, como están todas las redes sociales, ese bien ya no van a, por ejemplo, al Ministerio Público, que están en nuestras casas, a la Protección Civil o si acaso, a dejar esa cosa, sino toman foto y empiezan a publicarlas por todos los grupos que tienen en las redes sociales a que aparezca el dueño. Por eso yo no tenía conciencia de que esto estaba en los artículos del Código Civil de Nuevo León, ya que pensé que se hacía de otra manera. Y es bueno informarse, la verdad. Y aquí está la bibliografía, lo que es el libro, el que usamos, el autor, la fecha de publicación, la editorial, el número de páginas y la última reforma fue el 29 de marzo del 2021. Y pues aquí concluye mi presentación, mi tarea. Fue un poco extensa y todo, pero siento que fue una manera que lo resumí, pero aparte venían los artículos muy pequeños. Fue una manera de grabarme más las cosas y con las imágenes mucho mejor porque así lo científico más fácil. Y eso es todo. Gracias.